El Señor me los bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan a través de este medio de YouTube, orando siempre en todo tiempo para que la paz del Señor llene nuestro corazón, nuestro entendimiento. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en este día vamos a estar hablando la lección número 4 y estamos en el estudio de la clase de escuela dominical en el libro que lleva como título Cultivando Raíces en la Familia de Dios. Hoy en esta mañana vamos a hablar de la palabra del Señor, pero antes vamos a hacer una oración para que en todo la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, estamos ante ti en esta hora en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, reconociendo primeramente que tú eres un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios perfecto en todo lo que tú haces. A la misma vez, reconocemos nuestros pecados delante de ti y te pedimos perdón, sabiendo que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, yo confieso mis pecados delante de ti, Señor, y pido que esa sangre preciosa me cubra y me limpie de todo pecado. A la misma vez, Señor de los cielos, cubre a tu pueblo con la sangre de Cristo y límpianos, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que por favor estés ahí en cada corazón que esté escuchando esta palabra y seas tú, Espíritu Santo, redarguyéndonos, convenciéndonos, ayudándonos en todo. Oro pidiendo todas las cosas y dándote gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, en este tema, hermanos, de la palabra del Señor, vean ustedes que nosotros como cristianos tendríamos que entender, hermanos, que la Biblia en un sentido práctico es el fundamento de la vida cristiana, porque todo lo que sabemos de Jesús lo aprendemos de la Biblia. Entonces, sin la palabra del Señor, pues prácticamente no tendríamos nada, porque conocemos a Dios, conocemos a Jesús a través de las Escrituras. Claro que hay una relación personal día a día, pero las Sagradas Escrituras son vitales para cada uno de nosotros. Y vamos a estar tocando algunos puntos en referente a la palabra del Señor. Pero vamos a arrancar aquí en 2 de Timoteo 3:16, solamente para que ustedes vean lo que dice la Biblia en referente a la palabra del Señor. 2 de Timoteo 3:16, vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Oh, gloria a Dios. Entonces, 2 de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiero irme por parte, hermanos, y que ustedes entiendan la importancia de la palabra del Señor. En Apocalipsis, al cierre de Apocalipsis, hay una maldición. Aquellos o aquellas personas, iglesias, religiones, sectas, como usted quiera nombrarle, que le quiten o le agreguen a la palabra del Señor. Porque muchas veces lo hacen con el fin de satisfacer sus propios deseos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor tiene que ser pura, tal y como fue inspirada. Pero no quiero desviarme del tema, hermanos, sino que mantenerme en la línea esta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si nosotros fuéramos al lenguaje original y viéramos qué quiere decir inspirada, es como que fue susurrada al oído de las personas. Imagínese usted todos estos hombres de Dios que escribieron alguna parte de la Biblia, cuando ellos prácticamente estaban escribiendo al haber sido inspirados. Era como que Dios les estaba dictando lo que tenían que escribir.
Si no me falla la memoria en el dato, hermanos, la Biblia se tomó alrededor de 1200 años para concluirla, lo que nosotros tenemos como que es lo que es la Biblia. Pero ¿sabían ustedes que a pesar de que hubo una diversidad de personajes, tiempos, lugares, sin embargo, la Biblia mantiene una armonía excepcional? Y lo que nos da a entender eso es que solamente hay un autor de la palabra del Señor y no es el hombre. Toda la escritura es, ¿qué dijimos? Inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Y ahí nos dice 2 de Timoteo 3:16, y es útil para enseñar. Nosotros podemos tomar la palabra de Dios, la Biblia, lo que conocemos como Biblia, entendiendo que fue inspirada por Dios, y luego nos dice para qué es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Nosotros tenemos que ser enseñados y nosotros tenemos que enseñar. Y esto es algo, hermanos, de lo que aprendemos del pueblo judío de Dios, que ellos fueron los que mantuvieron esta palabra del Señor, lo que conocemos como la Biblia, que fue pasada de generación en generación, en generación, en generación. Y cuando ya la Biblia finalmente se publica, se hace libro, donde se compactan todos los pergaminos y lo que tenemos hoy que se conoce como Biblia, se me hace algo interesantísimo que cuando se descubre la imprenta por John Gutenberg, el primer libro que se imprime es la Biblia. Y luego se empieza a traducir a todos los idiomas conocidos del mundo de aquella época. Impresionante y apasionante. Pero ¿qué dijimos? Que la Biblia, la Escritura de Dios, es útil para enseñar. Mira, hermano, hermana, papá, mamá, si tú no estás aprovechando el tesoro que tenemos en las manos, al conocer la palabra de Dios y al conocer a Dios a través de las Escrituras y enseñarlo, nos estamos perdiendo de una bendición tremenda. Fíjense, en muchas ocasiones yo les he comentado a mis hijas, tengo 3 hijas, que yo aprendí mucho de mi papá. Mi papá ya falleció, mi mamá también. Aprendí mucho de los dos, especialmente de mi papá, porque la cultura de la cual yo vengo era como que los hombres tenían que ser enseñados por el papá para que los haga hombres, los enseñe a trabajar, personas honestas, de bien, etc. Y las mujeres se quedaban en casa para que la mamá hiciera la misma labor, pero en las mujeres. Entonces yo sé hacer muchas cosas gracias a mi papá. Mi papá, que Dios lo tenga en su santa gloria, no era el tipo de personas que se preocupaba en dejarnos, cuando él ya no estuviera, en dejarnos dinero, en dejarnos propiedades, en dejarnos ahorros. No. Él se encargó de enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Pues a trabajar, enseñarnos a ser responsables, enseñarnos en llegar a tiempo, enseñarnos en no mentir. Y mi papá no era cristiano cuando enseñaba todas estas cosas. Y sin embargo, vean ustedes el impacto que trae sobre las generaciones. De que gracias a Dios, yo antes de conocer al Señor, yo ya tenía estos valores inculcados en mi corazón. Porque hubo una persona que se tomó el tiempo para enseñarme. Y miren ustedes de dónde provienen todas estas cosas buenas, de la Biblia y de la palabra del Señor. Entonces la Biblia nos es útil para enseñar, número 1, para redarguir. Y no quisiera darle la vuelta a la página sin explicar qué es redarguir. Redarguir, fui al diccionario, hermanos, y dice, es transformar un argumento contra aquel que lo presenta. Redarguir se deriva de arguir, que es citar o invocar una razón en contra o a favor de algo o alguien. Entonces, esto de arguir viene como de argumento. Y dice la Biblia que nos sirve para redarguir. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso. ¿Sí sabían ustedes eso? Que las mentiras vienen del diablo. Entonces, el diablo es un mentiroso. Lo vemos desde el principio de la creación, cuando
Eva y Adán están en el huerto y aparece el diablo y empieza a cuestionar lo que Dios les había dicho, Eva le dijo, sí, podemos comer de todo, menos del árbol del bien y del mal, de la sabiduría, etc. Entonces el diablo les dijo, pero ¿por qué no puedes comer? Porque el día que comamos moriremos. El diablo dijo, no es cierto. Lo que pasa es que vas a ser como Dios, te van a abrir los ojos y pues Dios no quiere eso. Y vean ustedes la mentira en la que Eva cae y Eva empieza a dudar en su corazón de la verdad de Dios. Entonces extiende su mano, come del fruto prohibido y todo el infierno se desató sobre la humanidad hasta el día de hoy. ¿Y creen que nosotros vamos a ser la excepción, hermanos, en que el diablo venga a darnos sus mentiras? Claro que no, pero que el Señor lo reprenda. Dilo conmigo, que el Señor te reprenda, Satanás. Porque la palabra de Dios nos es útil para enseñar y para redarguir. Cuando vengan las mentiras del diablo, nosotros tenemos un argumento, donde no en lo que tú crees, no en lo que tú piensas, no en lo que te dijeron en la televisión, no en un libro que leíste, en la bendita palabra del Señor. Nosotros tenemos el argumento para poder contrarrestar las flechas del maligno que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón. Oh, bendito sea el Señor. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Fíjate, hermano, podemos corregir con la palabra del Señor y podemos ser corregidos nosotros mismos con la palabra del Señor. Tristemente les voy a decir algo. A mí me ha pasado que estando en la iglesia, ya sea enseñando o predicando, y muchas veces el Espíritu Santo me da una palabra y yo la empiezo a explicar, a predicar, y el Señor está hablándole a una persona en particular, pero esa persona siente que no es Dios, sino soy yo. Y algunas veces me están esperando al final del servicio para preguntarme por qué estaba tirándoles pedradas. Y yo solamente les explico, hermano, yo no soy el que estoy tirando pedradas. Abra su corazón porque Dios le estaba hablando. Y algunos sí entienden este punto y otros no, porque están todavía inmaduros, están carnales. Pero cuando Dios te hable, te está corrigiendo, como un padre. Dice la Biblia que el padre al hijo que ama, corrige. Entonces cuando Dios, el Espíritu, a través del Espíritu Santo, Dios nos está corrigiendo, seamos sensibles. O sea, Dios es una señal de amor que seamos corregidos por Dios, porque le llamamos Padre. Y déjame decirte que Dios no es un Padre de esos apapachadores, que hagas lo que hagas, a Él no le importa. No, Señor, Dios es santo, 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 y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos mal y somos corregidos a través de la palabra del Señor, cuando tú estás leyendo la Biblia, hay veces que sientes una incomodidad en el pecho. ¿Por qué? Porque el Señor te está corrigiendo, te está hablando, te está redarguyendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. También nos sirve para instruir. Fíjate, somos instruidos, preparados, capacitados. El mundo está lleno de problemas, estamos llenos de dudas. Hoy en día, hermanos, vivimos en una era digital donde son tantas las influencias que recibimos, la televisión, el teléfono, los medios sociales, todas las redes sociales, la familia, los amigos, y todo es poder. O sea, todos quieren tener una influencia sobre ti. Tú ves un programa de televisión, estás viendo la televisión, una película o las noticias o lo que sea, vienen los comerciales y salen 10 comerciales y ellos están tratando de influenciar algo. O sea, si sale un anuncio de hamburguesas, una cadena está diciéndote una y otra vez, está repitiendo que te sale el anuncio de la hamburguesa que le ponen carne y lechuga y tomate y quién sabe qué, y tú la ves y te antoja y te dan el precio y que es la mejor del mundo y no sé qué, y te lo repiten tantas veces que parece que no, pero tu subconsciente está absorbiendo todo eso. Entonces hay una lucha de poderes allá afuera.
Y me refería a un simple ejemplo, como el hecho de ver un programa de televisión, pero estamos siendo bombardeados. Me llamó mucho la atención, a mis hijas les gusta mucho un programa de los años 80, creo, se llama Three's Company. Y son de esas series donde están haciendo un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Y finalmente encontraron un canal, creo que se llama Pluto Televisión, no sé qué. Y se veía como que eran puros programas a la antigüita. Pero me quedé sorprendido que en la hora de los comerciales sale un programa de una aplicación que se llama eHarmony, de esos que te ayudan a conseguir pareja. Y en este programa sale un anuncio donde 2 mujeres están en una cocina y entonces se están besando y abrazando y todo, proyectando pues que eHarmony te ayuda a encontrar pareja, ya sea que tú seas lesbiana, homosexual, que seas hombre, que seas mujer, seas lo que sea, y te ayudan a encontrar pareja. Pero yo no estoy juzgando a nadie, pero simplemente me voy a la palabra del Señor, que es lo que dice la palabra, que Dios creó un hombre y una mujer. Sin embargo, ahora en la televisión te están bombardeando y te están diciendo que o sea, es normal que 2 mujeres se casen, se besen, se abracen, se quieran y se hagan lo que sea. Imagínate eso repetido 100, 200, 500, 1000, 100,000, 1,000,000 de veces. Entonces, ¿cuál es la influencia que está trayendo sobre las nuevas generaciones? ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando, hermano, hermana, lo que te estoy enseñando? Imagínate, nosotros no tomamos el tiempo para abrir la Biblia y enseñársela a nuestros hijos, pero la televisión, el diablo, que el Señor lo reprenda una vez más, él no para. Tu pasividad o nuestra pasividad es aprovechada por el demonio. Oh, bendito Dios, que el Señor nos ayude, hermanos, a tener en cuenta que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades, contra los demonios en los aires, en las regiones celestes, dice la Biblia. Entonces, concluyendo, 2 de Timoteo 3:16, estamos hablando de la palabra del Señor. Y termina diciendo, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, el fin de que Dios nos haya dado la palabra, y para que todo lo que nos sirve es para que al final del día seamos perfectos, porque Él es perfecto. Y a lo mejor nos viene grande, ¿no?, el saco de que somos perfectos, pero Dios es perfecto. Entonces, a través de su palabra y a través de todo lo que la palabra, para lo que la palabra nos, no solamente que seamos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, pero el fin es de que seamos perfeccionados. Mientras nosotros estemos en la palabra del Señor y Dios esté usando todas estas formas de enseñarnos, redarguirnos, corrigiéndonos, instruyéndonos por su palabra, es para que seamos perfeccionados. Entonces, por eso es que hay tantos defectos y tantas imperfecciones, porque realmente no estamos en la palabra del Señor. Vamos a otro versículo de la Biblia en referente a la palabra del Señor, y esto está en 2 de Pedro. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Y dice, 2 de Pedro 1:21. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que hablaron estos hombres de Dios, hermanos? Lo que les fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan lo que les dije de la palabra inspiración? Como que alguien te susurra al oído y tú solamente repites lo que escuchaste. Estos hombres de Dios que menciona la Biblia, y muchos hombres de Dios hoy en día, hablan por lo que el Espíritu Santo les da que hablen. ¿Se recuerdan aquellos que iban camino a Maús cuando Jesús resucitó y se les apareció en la noche y iba platicando con ellos? Y ya cuando se les reveló que era Él, cuando estaban en la mesa sentados cenando y empiezan a platicar entre ellos, dicen, ¿no te acuerdas que nuestro corazón ardía mientras Él nos abría las Escrituras?
Y ese es precisamente, hermanos, al punto que quiero llegar, es que cuando el Espíritu Santo nos está hablando, nuestro corazón empiece a arder. Hay un mover del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque no es humano lo que estamos presentando ni lo que estamos hablando, sino que es espiritual, viene del reino de los cielos. Y estos hombres de Dios, de los cuales estábamos leyendo en 2 de Pedro 1:21, dice, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a su santo nombre. Vamos a Josué 1:8. Y este es uno de mis favoritos. Incluso hay predicaciones. Si te interesa, búscalo. En la librería que tenemos ya en YouTube hay muchos temas para escuchar. Pero Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos, solamente en este versículo me podría pasar 45 minutos hablándoles a ustedes. Pero vamos a tratar de sintetizarlo en 5 minutos. ¿Por qué? Porque este tema me apasiona. Otra vez, hablando de la palabra del Señor, hablando de la Biblia. Nunca, jamás debe de apartarse de tu boca este libro de la ley. Y la pregunta del millón es: ¿qué tanto hablamos nosotros de la palabra del Señor? Fíjate, analiza tu vida. No la de tu esposo, ni la de tu hermano, ni el que te cae gordo, el que te cae flaco, nada. Tu vida, tu conducta. Cuando tú hablas con personas, ¿qué es lo que hablas? Digo, claro que no vamos a ser fanáticos de donde lo único que hablamos sea la Biblia. Pero nunca debe de apartarse en las conversaciones, en lo que sale de nuestra boca. ¿Qué? Este libro de la ley. Hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Nunca se apartará. Y con dolor en el corazón les voy a decir que muchas personas, raras veces, hablan de la palabra del Señor. Hablan de todo. Y hablan de más. Pero no incluyen la palabra del Señor. Por experiencia personal les voy a decir que a mí me ha servido muchísimo. Cuando yo tengo un dilema, no sé qué hacer en mi trabajo, en mi vida, en mi matrimonio, en mi rol como papá, como amigo, como hermano, como tú quieras. Y de repente tengo un dilema, no sé qué escoger, no sé qué hacer, no sé por dónde ir. Y voy a la palabra del Señor. Y ahí encuentro claridad, encuentro luz. Y simple y sencillamente nosotros hay veces que no buscamos lo que dice la Biblia. Nos dejamos mover por los sentimientos, por las emociones, por lo que nos dijeron. Pero aquellos que están reteniendo la palabra del Señor, que están buscando en las Escrituras, fíjate lo que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El segundo punto de Josué 1:8 es no solamente que estemos hablando constantemente, sino que estemos pensando. ¿Recuerdas el ejemplo que te di de los anuncios que salen hoy en día? Imagínate, nos ponemos a ver televisión y dime tú, ¿cuánto te gusta al día? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿5 horas? ¿6 horas? ¿7 horas? ¿8 horas? Y una tras otra estuvieron bombardeándonos con imágenes y palabras en la televisión. Una y otra vez. Y luego la Biblia no la leemos. Entonces dime, ¿quién está ganando la batalla? Aunque tú me digas que eres cristiano. Tenemos que estar empapándonos día a día de no solamente hablándola, sino que también tenemos que meditar en la palabra del Señor, sino que de día y de noche. Oye, y luego dice de día y de noche. Ahora yo les voy a comentar, les voy a hacer un comentario personal que yo tengo como costumbre, que yo cuando me acuesto a dormir, después de haber orado y me acuesto en mi cama, sigo meditando en la palabra del Señor. Hay una palabra en los salmos, en algunos de los salmos, que dice Selah, con H al final, Selah. Y me recuerdo que en mis tiempos de recién convertido al Señor, yo tenía una duda. Y nadie me podía contestar qué significa. O sea, porque yo leía la Biblia, me apasionaba, lo leía. Y esta palabra no aparecía por ningún lado. Y en aquellos años,
pues no había tanta avance que los teléfonos inteligentes y un montón de cosas, ¿no? Que Google y Wikipedia y todo lo que hay hoy en día. Entonces yo recurrí a los diccionarios, pregunté a personas en la iglesia, etcétera, hasta que por fin, bendito Dios, que me dio la respuesta. Y Selah significa meditar en esto. Cuando tú lees un salmo de la Biblia y aparece Selah al final, Dios te está diciendo que no le sigas. Haz una pausa. Medita en lo que acabas de escuchar. Y la meditación, hermanos, es casi como preocuparse, lo mismo que preocuparse, pero en el sentido positivo. O sea, que en lugar de estarte preocupando, sigues dándole vueltas y vueltas en tu mente a la palabra del Señor. Y sabes que esto es bueno y es saludable, porque no le das lugar al enemigo. No le das lugar a todas las cosas que viste o escuchaste durante el día, y el diablo empieza a sembrar la basura, las semillas del mal. Me acuerdo, yo no crecí cristiano, le digo para las personas que no me conocen, que no empiecen a sacar conjeturas ni conclusiones. Yo me vine a convertir al Señor a los 23 años. Yo pasé toda mi adolescencia y mi juventud sin conocer al Señor, y no les voy a decir que fue un santo, que hice algunas cosas malas. Y me recuerdo que la música de aquel, me gustaba mucho la música del mundo. Y me acuerdo que salió una canción de Vicente Fernández que decía: lástima que seas ajena y no tenga, caray, ya no me acuerdo, pero que no tenga las llaves para abrir tu cuerpo, algo así. Entonces, o sea, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo en la canción? Pues parece que había una mujer casada y le estaba diciendo: qué lástima que estés casada y que seas ajena y no tenga llaves para abrir tu cuerpo. Entonces te la ponen con música y toda la cosa, y claro que se escucha muy bonito. Pero al pie de las Sagradas Escrituras, ¿qué te está diciendo la canción? Pues que no está de mal, o sea, no tiene nada de malo que decías la mujer de tu prójimo o la mujer casada. Y no solamente que la decías, sino que te imagines cosas con ella íntimamente. Aunque tú estés casado o aunque ella esté casada, no importa. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Simplemente los 10 mandamientos, ahí está. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, pero si yo no estoy meditando en la palabra del Señor y solamente estoy siendo bombardeado por la negatividad y la maldad y el pecado del diablo, entonces, ¿qué crees tú que se me vaya a ocurrir? Pues por eso estamos como estamos. Por eso el mundo está como está. Porque no están recibiendo, leyendo, reteniendo la bendita palabra del Señor. Entonces, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y no solo hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano, hermana, solamente concluyendo Josué 1:8. Porque entonces harás prosperar tu camino. Las bendiciones de Dios ya fueron declaradas sobre nosotros. Pero como nosotros no estamos reteniendo la palabra del Señor y haciendo lo que dice su palabra, entonces todo nos sale mal. Dice, porque entonces harás. ¿Quién? Tú. Dios ya declaró cuando Jesús dijo amén, consumado es en la cruz del Calvario. Él estaba firmando, sellando todas las promesas del Padre sobre nosotros. Ahora nosotros las reclamamos cuando somos fieles al Señor, cuando retenemos su palabra, cuando nunca dejamos que se aparte de nuestra boca, cuando meditamos en ella de día y de noche, cuando la guardamos y la ponemos por obra. Entonces ahí las promesas del Señor son derramadas sobre nosotros. Esto es más que decir que voy a la iglesia y que soy cristiano. ¿Te das cuenta? Eso es fácil, hermano. Ser religioso no es difícil. Eso es fácil. Sin embargo, una relación personal con Cristo es otra situación diferente, totalmente diferente. Entonces, hermanos, fíjense, estas escrituras que yo les acabo de dar, es súper importante que nosotros las memoricemos. Yo les había dicho que hagan una ficha. Es un rectangulito de cartón
en la escuela se usan mucho para memorizar, donde ponen la cita bíblica de un lado con el tema y del otro lado la escritura. Entonces, hagan el esfuerzo de memorizar la palabra del Señor, porque nos va a servir para algo. Amén. Vamos ahora, hermanos, un grupo de personas le preguntaron a Jesús que cómo podían hacer la obra de Dios en la tierra. Y vamos a ver cuál fue la respuesta del maestro a esta pregunta. Y eso está en Juan 6:29. Juan 6:29. ¿Qué dice Juan 6:29? Bueno, dice la palabra del Señor así. Dice el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una pregunta a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Estamos nosotros creyendo, o sea, leemos la Biblia, ya quedó establecido eso, que si no leemos la Biblia no conocemos a Jesús, no conocemos a Dios. Pero ahora que leemos lo que habla la Biblia de Jesús, ¿estamos creyendo en Jesús, hermano? Porque también dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una vez que recibimos la palabra, nosotros tenemos fe en creer que lo que dice la palabra es verdad, que lo que dice la palabra se va a cumplir. Fíjate. Entonces, eso cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Me gusta mucho contar historias porque Jesús enseñaba con parábolas y es increíble la manera en que una parábola nos abre el entendimiento y la manera de recordarlo. Les voy a contar esta historia. Dice una historia que un hombre, escarbando en un hombre muy pobre, tenía 3 hijos y un día poniendo una cerca, estaba haciendo un hoyo y se encontró un cofre de dinero, de monedas de oro. El hombre se pone muy nervioso porque era muy pobre y era mucho dinero que estaba enterrado y dijo, a lo mejor alguien vino y lo enterró aquí. Dijo, no lo voy a usar porque no vaya a ser que no sea mío y me vengan a cobrar después, aunque estaba en la pura frontera de su terreno. Entonces el hombre más o menos marcó donde estaba el tesoro y dijo, no lo voy a usar a menos que sea una emergencia. El hombre empezó a arriesgarse en los negocios. Lo poquito que tenía, lo empezó a invertir, a comprar, a vender. Empezó a ser más generoso con la iglesia, con la escuela, sabiendo que tenía, en caso de que se atorara la cosa, él sabía que tenía un tesoro al cual podía echar mano. Empezó a prosperar sin hacer uso del tesoro escondido. Y llegó a ser uno de los hombres más ricos, más generosos, más buenas personas que ayudaba a todo el mundo. Y nunca tuvo la necesidad de hacer uso del tesoro, pero él sabía que estaba enterrado ahí, él lo había visto con sus ojos. Finalmente, en su lecho de muerte, el hombre está a punto de morir, habla a sus 3 hijos y les dice, hijos, voy a morir y les tengo que contar una historia, una verdad que nunca les he dicho. Hace muchos años encontré un tesoro y aquí está el mapa, por favor sáquenlo y repártanselo entre ustedes. El hombre muere, los hijos, ni lentos ni perezosos, van a buscar en el lugar que les había dicho y para su sorpresa no había nada. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Con el simple hecho de conocer, de saber que tenía un tesoro escondido, cambió su manera de pensar, cambió su manera de actuar. Eso es lo que hace la palabra del Señor, es un tesoro escondido para nosotros. Entonces nosotros creemos en lo que la Biblia dice y eso nos hace personas diferentes, fíjate, nos hace caminar por fe. George Mueller dijo lo siguiente, la fe es la garantía de lo que Dios ha dicho en su palabra es cierto y que Dios actuará de acuerdo a lo que ha dicho en su palabra. La fe no es asunto de impresiones, ni de posibilidades, ni de apariencias. ¿Qué dice Hechos 27:25 referente a caminar por fe?
27-25 de Hechos. Dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esto es Pablo, hermanos, cuando él lo mandan a Roma en una embarcación, en un barco, y empiezan a tener problemas, tormentas, eventualmente naufragan, etc. Pero fíjense lo que está declarando el apóstol Pablo, a pesar de que parecía como si se fuera a morir en el camino a Roma, pero fíjense lo que él dice, lo declara, dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, es lo que está diciendo Pablo, que será así como se me ha dicho. Y Dios le había dicho a Pablo que él iba a comparecer delante de reyes, delante de personas importantes en el gobierno, que había sido escogido para eso. Entonces, en el transcurso de donde Pablo es enviado a Roma, empiezan a tener problemas. Imagínate que de repente, oye, naufraguen, la barca se hundió, termina naufragando, la tormenta que no veían ni sol ni luna, no sé por cuántos días, no querían comer, y tantos problemas. Y Pablo se agarra de lo que la palabra decía, porque él creía en lo que Dios le había dicho. ¿Seremos nosotros de la misma camada? Que independientemente de todo lo que esté pasando, hermanos, ahora estamos en la pandemia. Ahora estamos en ¿qué va a pasar con la vacuna, con el virus, con el empleo? Agárrate de la palabra del Señor, que lo que dice se va a cumplir. Porque dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Queridos hermanos, vamos a parar aquí, porque el tiempo apremia, y los voy a concluir con el Salmo 1, versículo 1. Salmo 1:1. Y este también es uno de mis favoritos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los dejo con esa palabra del Señor. Lea el Salmo 1:1. El Salmo 1, perdón. Que si acaso no nos habla el Señor de su palabra, que somos como árboles plantados, que tenemos vida, porque estamos plantados en el Señor. No dependemos de las condiciones externas, sino que estamos plantados en el Señor. Y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Oh, bendito sea su santo nombre. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Compartan los mensajes, suscríbanse por favor. Ayúdanos a propagar las buenas nuevas. Hagan su esfuerzo. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús, siempre orando para que permanezcan firmes en la fe. Dios le bendiga. El hermano Alfredo le saluda. Amén.